A reading from the book of Genesis. Lectura del libro del Génesis. The Lord God formed El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había moldeado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿Cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él, ni lo toquéis, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia. Tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Verbum Domini. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado.
Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. A reading from the letter of Saint Paul. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Brothers and sisters, Hermanos, through one man sin lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Porque aunque antes de la ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había la ley. En resumen, si el delito de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así, por la obediencia de uno, todos se convertirán en justos. Verbum Domini. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteo. At that time, Jesus En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó diciendo: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras».
Entonces le dijo Jesús: Vete, Satanás, porque está escrito: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Verbum Domini. El tercer capítulo del libro del Génesis es el relato de la caída de Adán y de Eva, o la caída del hombre. Y al igual que está ubicado al comienzo de la Biblia, prestamos atención a esta lectura a principios de la Cuaresma para recordarnos del motivo para que Cristo haya venido y nuestra necesidad que tenemos de Él. A consecuencia del pecado, la humanidad caída tenía necesidad de un Redentor. Y esto es lo que nosotros en esta temporada reconocemos lo que somos en particular, y cada uno de nosotros aprende a decir: soy pecador. Tengo necesidad de un Redentor para liberarme de los vínculos de la muerte, de la enfermedad, y para restaurarme y alzarme a una unión con Cristo, con Dios. Es importante que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de Jesucristo. Y la forma en que reconocemos esto es sabiendo quién es Él y quiénes somos nosotros. Donde a veces cometemos un error es que queremos ser quien Él es y le acusamos a Él de que sea quien nosotros somos. Tratamos de tomar su lugar, haciéndonos Dios a nosotros, y Él entonces se convierte en nuestro enemigo por atreverse a pecar contra nosotros al quitarnos nuestra pequeña divinidad. Donde encontraremos paz, sin embargo, es cuando reconocemos quién es Él. Él es Dios, yo soy el pecador, con necesidad de ese Dios, de su redención. Al reconocer esto, podemos escuchar ya, tenemos ese deseo de escuchar las palabras del himno del exaltado que se canta en la vigilia de la Cuaresma. Cantamos: oh falla perfecta, oh necesario pecado de Adán, que adquirió para nosotros un Redentor tan grande. Este tercer capítulo del libro del Génesis es para nosotros un estudio o un resumen de la tentación y del pecado. Hay tres cosas que podemos ver en él sobre las cuales quiero hablar esta mañana. Primeramente, una distorsión o exageración de la realidad. Una distorsión de la verdad. En segundo lugar, un rechazo de la palabra, al no prestar atención a la voz de Dios. Y en tercer lugar, lo que yo llamo el juego de la culpabilidad eterna. Fíjense primeramente en la distorsión de la realidad o de la verdad por medio de la exageración. Fíjense en lo que le pide a la mujer la serpiente. Es que Dios verdaderamente te dijo que no comieras de ninguno de los árboles del jardín. Esas dos palabras son muy importantes. Es que Dios en realidad te dijo esto. Y es que dijo que no podías comer de ninguno de los árboles del jardín. Por lo tanto, el primer mandamiento, hablando acerca de comer de los árboles del jardín, es importante para nosotros el hecho de que ese mandamiento vino de Dios antes de crear a la mujer. Fíjense en el segundo capítulo y el tercer capítulo del libro del Génesis en el día de hoy. En algún momento se fijarán en que antes de que siquiera Dios dijera que no es bueno para que el hombre esté solo,
y le haré una acompañante a él. Antes de que hiciera eso, es cuando él colocó al hombre en el jardín y le dio a él este mandamiento de que árboles podría comer de ellos y este único árbol del cual él no podría comer. Por lo tanto, el hombre, a la larga, lo que nosotros vemos es que el hombre habría compartido ese mandamiento con la mujer. Él no le hubiera dicho, cuando el hombre le da al hombre la mujer, no puedes comer de ese árbol, no dijo eso, para controlarla a ella, que es lo que con frecuencia sucede cuando tenemos un conflicto entre un hombre y una mujer en la vida casada. Uno está tratando de controlar al otro y no respetando la individualidad o la libertad de la otra. Esto no es lo que hubiera sucedido en este momento en el jardín del Edén. En su lugar, Dios habría confiado a esta mujer a la atención del hombre y en lugar de controlarla, es a causa de que él la amaba y que él hubiera querido protegerla de todo daño, que él hubiera querido salvaguardar a la mujer del pecado y de la muerte, que hubiera querido compartir con la mujer esta unión que tenían con Dios juntos. Esto es exactamente lo que sucedía y sucede en el amor casamentera hoy día, que los dos cónyuges no tratan de controlarse mutuamente, sino trabajar en conjunto para compartir esta vida de Dios juntos. El mayor júbilo que uno puede tener a causa del bautismo de un niño nuestro, de uno de los empleados nuestros ayer, por ejemplo, es exhortar a los padres de este niño para que digan lo más grande que pueden hacer, la oportunidad mayor que tienen ustedes en esta vida es enseñar a ese pequeño niño de 10 días de nacido que ese niño sepa el nombre de Jesús y enseñar a ese niño quién es Jesús. Porque cuando uno acuda a la tumba, yo sé seguro de que todos moriremos un día, el mayor júbilo que podremos tener es saber que ese niño tiene salvación a causa de que ese niño conoce a Dios, a causa de que ese niño sabe quién es Jesús. Con frecuencia pasamos por alto esto, pues es tan sencillo, toma toda una vida, sin embargo, de trabajo y de esfuerzo. Uno puede darle a los hijos todo, pero no tienen nada si no poseen a Dios. Lo mismo sucede con nuestro cónyuge, es este hombre que ama a esta mujer o esta mujer que ama a este hombre. El mayor sufrimiento que podemos tener es ver que se apartan de Dios, no hacia Él, sino apartándose de Él. Y lo vemos en el jardín del Edén, que el hombre, a él se le confía esta acompañante. Y él le diría a ella, bueno, este es el mandamiento que recibimos de Dios. Esto todo nos pertenece, pero no se supone que comamos de los frutos de este árbol. No coman de ese fruto, de ese árbol, porque traerá consigo la muerte segura. ¿Y qué es lo que hace la serpiente? Entonces, primeramente introduce una duda en la mente de la mujer en contra de su esposo, al decir, ¿y qué es lo que Dios en realidad dijo? Por lo tanto, la serpiente está tratando de dividir lo que ha puesto junto el Señor. Trata él de separar a la mujer de su esposo. Los que estén casados creo que sienten a veces la misma tentación y que les pasa por lo general más de una vez. ¿Qué escucharon ustedes en el día de su boda? Lo que ha unido Dios, que ningún hombre separe, que ningún hombre tiene el poder de separar. Y uno puede estar con seguridad de que la serpiente no tiene el poder para separar lo que está junto por Dios. Por lo tanto, lo que la serpiente, lo que la enemiga trata de hacer con cada uno de nosotros en el momento de la tentación es separarnos de los unos de los otros. Él
hacernos, arrinconarnos solos en una esquina, que es lo que está haciendo con esta mujer cuando le habla. Sepárenla de su esposo y de pronto uno se sentirá un poco enajenado. Uno va a estar ahí solo, prestando atención a estas palabras que confunden. Eso es lo que él hace constantemente, haciéndole estas preguntas, cada vez haciéndola sentirse más parte de esta mentira, que no es ni siquiera algo que ella reconozca como tal, como mentira. Así que al separarla a ella, es esto lo que crea la duda acerca de lo que en realidad le dijo el esposo. ¿Te dijo la verdad? ¿Te dijo lo que Dios le dijo a él? Y es en eso que la serpiente introduce la duda contra Dios. Es que él en realidad dijo que no puedes comer de ninguno de los árboles del jardín del Edén. Creo que es importante para nosotros escuchar las palabras que dijo Dios a Adán. Le dijo en el segundo capítulo del libro del Génesis, Dios tomó al hombre, lo puso en el jardín del Edén para cultivar y para cuidarle. Entonces dio al hombre Dios este mandamiento: eres libre para comer de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento y de la verdad del bien y del mal, porque el día que comas de eso no puedes comer, y el día que lo hagas morirás. Fíjense en que la mujer tiene parcialmente ya ha participado en lo que está diciendo el enemigo a ella de esta distorsión. Es que Dios en realidad dijo eso. Uno no puede comer de ninguno de los árboles, o mejor dicho, de cualquier árbol. Y en su respuesta ella añade su propia distorsión o su propia exageración. Ella dijo, no, Dios no dijo eso. Él dijo que podemos comer de cualquier fruto, pero es de ese árbol únicamente que no se puede comer o ni siquiera tocarla, a no ser que uno muera. Pero bueno, eso no estaba en el Génesis, eso no estaba en el mandamiento de Dios. Así que ella ha añadido, no pueden comerla, e incluso dijo que no pueden ni siquiera tocarlo. Por lo tanto, ha hecho este mandamiento de Dios algo imposible, es algo que no es razonable. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esto? Si es posible que Adán dijo esto a Eva, o es que juntos ellos idearon esto para su propio beneficio. Que Dios y su mandamiento es que no hemos de comer del fruto de ese árbol, pero es mejor que ni siquiera lo toquemos. Es mejor que ni siquiera miremos a ese árbol, y es mejor para nosotros no acercarnos a él, a no ser que muramos, porque queremos mantenernos en unión con Dios. Esto es lo que hacemos con nosotros mismos cuando nos fijamos en algo que en esencia es bueno, pero sabemos cómo el enemigo puede utilizarlo para torcerlo y separarnos de Dios, para burlarse de nosotros y para convencernos de pecar. Por lo tanto, nos decimos a nosotros mismos, probablemente sea mejor que ni siquiera me acerque. Por ejemplo, la pornografía de la Internet. Cuando a un hombre lo dejan solo en su propio hogar, él pudiera decirse a sí mismo, bueno, la Internet en sí es algo bueno. Incluso el Vaticano lo utiliza para predicar el Evangelio. Yo puedo encontrar tantas cosas maravillosas en la Internet, pero cuando a un hombre se le deja solo, pudiera mirar a su computadora y decir, bueno, es mejor que yo ni siquiera me acerque a ella. Es mejor que ni siquiera la mire. Es mejor que ni siquiera la toque. Porque por mí mismo, yo solo me puedo meter en problemas si lo hago. Pero cuando estoy con mi esposa o con mi familia, o están ellos todos en mi hogar, entonces quizás esté a salvo.
quizás pueda evitar la atracción y la tentación que nos da el enemigo. Por lo tanto, es muy probable que esto sea la forma en que la mujer y el hombre miren a este árbol. Es mejor que ni siquiera le miremos. Es mejor que ni siquiera, o mejor dicho, que nos mantengamos alejados de él. En segundo lugar, reconocemos este rechazo de la palabra o una forma de apartarnos de la voz de Dios. Fíjense en que tan pronto como la mujer le dice a la serpiente, bueno, no se supone que nosotros toquemos a ese árbol, a ninguno de los frutos de ese árbol, porque moriremos. ¿Y qué dice el enemigo? Bueno, decididamente no morirás. Si las primeras palabras que dijo la serpiente a la mujer, si él se hubiera acercado a la mujer y le hubiera dicho, mira, come de ese fruto, de ese árbol de allí, no vas a morir. Lo primero que la mujer hubiera hecho es, hubiera sacado un apero de labranza, le hubiera cortado la cabeza y hubiera dicho, mentiste, porque él lo hubiera reconocido inmediatamente. Así que el enemigo no se acerca a nosotros en un momento de tentación y nos dice algo que es totalmente incierto. Primeramente nos atrae y nos confunde para que nosotros podamos creer la mentira. He aquí a esta mujer que se siente confundida hasta el punto de que de pronto ella puede escuchar al diablo decir, tú no morirás, lo que es lo opuesto completamente a lo que le dijo Dios. Ahora esa mujer se siente tan cerca, está tan fascinada que no puede ver bien ni puede escuchar esa mentira. Hay un chiste que algunas personas han dicho que la forma en que el enemigo hizo que comiera esa mujer el fruto del árbol es que le dijo, está en venta especial. Esta es la mentira que nosotros creemos, y no están solo las mujeres, pese a que nosotros la categorizamos así. Pero ¿qué decimos? Vemos esto en la computadora, lo vemos en la televisión, está en venta especial, y lo que nos decimos a nosotros mismos es, saca la tarjeta de crédito o la chequera porque tenemos que ir de compras, porque está en venta especial, nos vamos a ahorrar dinero. El esposo está ahí sentado, pero ni siquiera necesitamos lo que están vendiendo. Y tú no vas a ahorrar dinero, vas a gastar dinero que nosotros no necesitamos gastar en algo que sencillamente no necesitamos. Este es algo clásico en hogares de todas partes del mundo, no tan solo en nuestro país. Lo que está sucediendo es que esta mujer no está prestándole atención a Dios. El enemigo no está prestándole atención a Dios. Es un rechazo de su palabra. Y la palabra de Dios es la segunda persona de la Trinidad. Por lo tanto, esto es lo que es el pecado. Es que rechazamos la palabra. No prestamos atención a la palabra. No somos obedientes a la palabra. Y por lo tanto, a la larga, es un rechazo de la palabra de Dios, es un rechazo de Jesucristo. Y esta es la desobediencia de Lucifer y de los ángeles caídos, un rechazo de Jesucristo. Dice lo que es todo pecado, un acto de desobediencia, un rechazo de la palabra de Dios, un rechazo de Jesucristo. Es importante para nosotros, a medida que nos desplazamos en la época de la Cuaresma, para examinarnos y para ser honestos con nosotros mismos en ello. Que podemos decir, bueno, yo amo a Jesucristo, yo amo a Dios, pero el Señor, y su pregunta a nosotros sería entonces, ¿por qué no me prestas atención? Si identificamos a Jesús como la palabra, entonces ¿por qué no le prestamos atención a la palabra, a esa palabra? Porque rechazamos esa palabra, porque actuamos de manera contraria a la palabra. Y por lo tanto reconocemos lo que es nuestro pecado en realidad. No es que tan solo
es esta pequeña cosa, sino es una pequeña mentira venial. Así categorizamos nuestros pecados. Bueno, yo acabo de meterme en este pequeño problema. Bueno, este problema pequeño es una ofensa contra Dios Todopoderoso. Esta pequeña mentira venial es un pecado, y es un pecado, es un pecado. Es un rechazo de Jesucristo. Es una identificación, no con Dios, sino una identificación con el diablo. A nosotros no nos gusta reconocerlo. No nos gusta decirlo. En tercer lugar, vemos lo que sucede en el libro del Génesis, lo mismo que todos hacemos al entrar en esta culpa eterna. Aquí viene el Señor, primeramente el hombre y la mujer que reconocen esto, llenos de vergüenza, se sienten avergonzados, llenos de culpabilidad, algo que nunca antes habían experimentado, se cubren a sí mismos el uno y el otro, y entonces de pronto viene el Señor. Aquí viene Dios, está acostumbrado a tener intercambios con este hombre y con esta mujer. Imagínense ese diálogo libre que tenían ellos. Así que el Señor entra y camina por el jardín, experimenta algo que él nunca antes había experimentado con este hombre y con esta mujer. Antes no puede encontrarles, por ejemplo. Así que va en busca de ellos. ¿Dónde están?, les dice. Esto es exactamente lo que todos hacemos cuando pecamos. Pecamos como si fuera algo normal. Actuamos como si fuera algo normal. De un día para el otro continuamos comportándonos igual. Imagínense a Dios mirando al hombre y a la mujer decirles, pero ¿por qué están vestidos de hojas de parra? Ayer no los tenían puestos, y porque ahora, bueno, pues nada, todo está bien, todo está igual que siempre, pero Él lo sabe todo. Entonces se están escondiendo, y es lo que hacemos cuando pecamos. Nos escondemos de Dios, como si Él no nos pudiera encontrar, como si Él no pudiera vernos. Es importante para nosotros nuevamente en esta época de la Cuaresma recordar que Dios sabe quiénes somos, podemos escondernos de todos los demás, podemos ser los mayores pecadores y mentirosos del planeta, y nuestro vecino quizás no nos conozca esto, pero Dios sí conoce nuestro corazón, y por lo tanto, ¿por qué molestarnos en escaparnos o tratar de escaparnos de Él? ¿Por qué tratar de escondernos haciendo esto? Abriendo nuestra culpabilidad, nuestra vergüenza, no los unos a los otros, sino para hacerlo ante el Señor, diciéndole, he pecado. Lo primero que hacer es que tenemos que culpar a alguien. El motivo por el cual yo estoy en este pecado es porque, o a causa de que hay un sacerdote mayor que hace poco murió, el padre de Facio. Trabajaba con los italianos aquí en Birmingham, y él se levantaba, iba donde el obispo Foley, que se murió riendo cuando fue a la parroquia. Dijo, bueno, tenemos el privilegio de tener a nuestro obispo aquí hoy. Él va a ofrecer esta misa, y yo voy a ir y sentar en el confesionario, y cualquiera que necesite ir al confesionario, pues háganlo. Cuando vengan al confesionario, confiésense. Y yo le dije, confiésense sus pecados, no los de su esposo o los de su esposa o los de sus hijos. Todo lo que quería es que uno confesara los pecados de uno. Y eso es lo que hacemos. Todos decimos, hice esto por lo mismo en las comunidades religiosas. Bendicen, Padre, porque he pecado, he hecho esto y lo otro. Y entonces esto lo hicieron, mi hermano hizo esto y me forzó a hacerlo. Y si no lo podemos culpar a nadie más, entonces decimos, pues el diablo me hizo hacerlo. Por supuesto que el diablo nos hizo hacerlo, pero también nosotros. Nosotros somos los que tenemos el libre albedrío, los que tomamos la decisión. Así que lo que sucedió es que el Señor dijo, bueno, ¿y por qué estás escondiéndote? ¿Y qué quiere decir que estás desnudo? Quiere decir que al reconocerlo es porque has estado comiendo
del fruto de ese árbol. And the man immediately Y el says, hombre inmediatamente dice, ella me hizo hacerlo. the woman that you put in the Es la mujer a que uno puso en el jardín del Edén. Entonces el Señor mira a la mujer y le dice, me lo hizo hacer. La serpiente me engañó. Notice that the serpent, Fíjense en que la serpiente está tranquila, callada. El diablo está ahí, oyéndolo todo, diciendo, he says, ajá. absolutely nothing, Dice but nada, silent. pero en su We all silencio know what the voice. todos reconocemos la This is what- voz this del, is what's del orgullo. Esto the devil es lo que está pasando por la mente del he diablo speaks to the Lord. a medida que él le habla al You know, Señor. if you didn't come Si up ustedes with a no stupid plan, hubieran sugerido este plan estúpido para where God empezar, is going to en take que Dios on va the a nature tomar of man, la naturaleza del hombre, yo me rehúso, refuse absolutamente rechazo el inclinarme ante esto, to that lowly, a ignorant creature of a man. a esa estúpida criatura de un hombre. And so, God, it's Por lo ultimately tanto, Dios es your fault. a la larga We wouldn't tu be in any culpa. of this mess. No estaríamos en ninguno de sus problemas si tú no hubieras creído esto para empezar. And so the man Por lo tanto, el hombre culpa a la mujer culpa a la serpiente y la serpiente culpa a Dios. This is what we do Y esto es lo que nosotros hacemos when we también get depraved. cuando nos God sentimos depravados. Dios es el God's the enemigo, one who is Dios es aquel que not está blessing us. I just want to make one empujándonos, comment no about the bendiciéndonos. sin Quiero hacer un of the man. comentario acerca del pecado del hombre. Es Notice what we importante heard in the book of Genesis darnos cuenta this de lo morning. que It says, escuchamos "The en woman el libro saw del the Génesis. tree Esta was mañana la mujer good vio food, que pleasing el to the árbol eyes, era and desirable bueno for como gaining alimento, wisdom. agradable a la She vista took some of its fruit y and placentero, así que tomó del fruto y and lo she comió. also gave some Y to her husband, también le dio who un was poco with a su her. esposo que estaba con ella, y él también la comió. To her husband who A was su with esposo que estuvo con ella, que estaba con ella, he was not off él no estaba serving the Lord in sirviendo al Señor a una parte del jardín del Edén, no, but he was with sino que él estaba junto a ella. you definitely have the impression Decididamente uno tiene la impresión de que él estaba ahí with her. parado junto a ella. And what was the man supposed ¿Y que to be se doing? suponía que estuviera haciendo el hombre? Se suponía que él estuviera vigilándola. He was supposed to be Se suponía que él estuviera protegiéndola. he was supposed to be Se suponía que él estuviera salvaguardándola de todo peligro y de la amenaza de la muerte. It wasn't even supposed to Ni be siquiera one se of these. suponía que se tratara Adam was not just de... No, no es que Adán estuviera ahí sentado diciendo, mi amorcito, no te comas eso. supposed to be Lo que se suponía que él estuviera haciendo es attentive to tell prestándole atención al hecho de decirle a ella, no le escuches más a la get serpiente. back from there. Vuelve, regresa, You're getting too close. te estás acercando We made this demasiado. commitment not to Hicimos touch este the compromiso tree. de no tocar, We made a mejor dicho, commitment sí, not de no to tocar touch the fruit. el árbol ni el It's not fruto. good for us. No es bueno para nosotros What he el was hacerlo. supposed to do Lo que is se suponía que él run the hiciera attacker off, es to touch librarse the del serpent atacante, and off. decirle a la serpiente que se fuera. Esto es lo que escuchamos en Jesus el endured Evangelio. temptation, and then Jesús told the devil, "Get out, soportó la tentación y le dijo a la serpiente, just vete, get away." apártate, diablo, And then we also Satanás. hear También her escuchamos husband who was with a su her, esposo and que he estaba ate con it. ella So he y él also comió. made his own Así que él decision. también tomó su propia decisión. He acted on Él the same actuó temptation, primeramente por la might say. misma decisión, And pudiera so decirse. even when the Por Lord lo tanto, said, cuando el "Man, Señor ask mira al why hombre you y do this", dice, ¿y he por qué holds the hiciste man eso? accountable. Él hace A lot of responsable times al this is hombre. what Muchas we veces usually do, is esto we'll es lo say, que hacemos, le "It's decimos not al hombre, my bueno, fault. no es culpa mía, You know, I didn't do anything." yo That's no what the hice man is nada. ultimately Esto saying es lo to que está God. diciendo a la larga Okay, you can al Señor punish el the hombre. woman, you know, Puedes she's the one culpar who a la listened, mujer, ella es la she's que the prestó one who atención a la ate it, serpiente, but I la que didn't do comió, anything. pero I yo no wasn't hice my nada. fault to No begin fue with. mi culpa para He empezar, sorta fell into it by association. sino que él cayó por asociación en But el the Lord pecado. holds him Pero el accountable Señor le hace because responsable a él well, that's también, exactly porque what dijo, you bueno, eso did. es exactamente lo que es tu You pecado. didn't do anything. Tú no hiciste nada. It's not just sitting there avoiding the temptation. Todo lo que hacías era evitar la tentación, sino que además estabas actuando en contra
de la obra del enemigo. Es para salvaguardar a ellos, esta es tu obligación. Juntos, ustedes evitaban al pecado y la muerte. Por ejemplo, dos ejemplos. Uno, algo lleno de humor y otro más serio. Yo tengo un cuñado y una hermana que me visitaron hace algunos años. Los niños de ellos eran muy pequeños y se quedaron en una de las casas de visitantes. Mi hermana estaba haciendo algo en la cocina. Tienen 2 o 3 niños que estaban correteando y tenían encendida la televisión. Había un misterio de un asesinato en la televisión y parecía inicialmente que había algo allí inocente. De pronto empieza esta película y están diciendo, hablando sobre este relato de lo que estaba sucediendo, y ven la actuación cuando el hombre se acerca al automóvil. Uno ve el gran martillo que está a punto de romper el cristal del vehículo y mata o roba a alguien. Y lo que sucedió con mi hermano, mejor dicho, con mi cuñado, que no sigo conversando, los dos de pronto nos detuvimos de seguir hablando y estuvimos mirando la televisión intrigados por este pecado, este mal. Cuando no prestábamos atención es que los pequeños sobrinos míos estaban haciendo lo mismo que nosotros, parados frente a la televisión. Sus ojos estaban abiertos y mi hermana, que tenía esta especie de audición especial, ella podía escuchar a los dos hombres que no estaban diciendo nada y los niños estaban frente a la televisión y estaban este mal humor que provenía de la televisión. Y entonces ella entra y por la rectitud moral después de eso entra en mi corazón por haber tenido a ella como hermana gemela. Dije, pues tengo problemas. Ella nos miró a ambos y apagó la televisión. Y ella tenía esa sonrisita y dijo, hay pequeñas personas en esta casa que no necesitan ser testigos de esto en la televisión. Y ella no estaba diciéndonos que van a tener pesadillas. Sin embargo, ella sabía que esto no era algo bueno para ellos. Y teníamos que protegerlos. Ambos inclinamos la cabeza y aceptamos. Y ella me dijo a mí, dándome un golpecito en la cabeza, debería saber cómo hacer las cosas mejor, dándome más crédito a su esposa que a mí. Vamos, hagan su trabajo. Y aquí que todos necesitamos ese recordatorio que tenemos que cumplir nuestra obligación de salvaguardar los unos a los otros de todo daño y peligro. Y la implicación es que no es tan solo no es algo bueno para las pequeñas personitas, ni era que nosotros, la gente grande, tampoco. Que uno no tiene que ver esto. Muchas veces tenemos a adultos jóvenes que están comprometidos con alguien, con un muchacho o una muchacha, diciéndonos lo difícil que es evitar el pecado, lo difícil que es el soportar, el ir en contra de la tentación. Evidentemente nos piden a nosotros cómo es que podemos aprender a trabajar en conjunto, porque en un momento uno de ustedes será más fuerte que el otro, y en cierto momento uno de ustedes será más débil que el otro. Pero si ambos son débiles en conjunto, no les va a servir de mucho, van a meterse en problemas juntos. Sin embargo, si uno de ustedes puede controlar esa fuerza que tiene en ese momento, y hablar con el compañero o compañera de uno, decir, tenemos que apartarnos de esta situación o estamos yendo por el camino equivocado. Y uno trabaja entonces en conjunto para perseverar en la vida y para perseverar en la gracia. Una de las cosas que yo con frecuencia invito a la gente joven para que piense sobre ello es no te mantengas en ese momento de tener 19 o 21 o 23 años. Esto es algo muy, muy difícil. Sin embargo, tienes que proyectarte hacia adelante unos cuantos años, cuando ya estés casado con esta mujer, por ejemplo, que piensas que es tan bella, o cuando estés casado con este hombre
con el que quieres estar. Y si uno se entrega 12 a los 12, 13 años, uno va a tener adolescentes más adelante. ¿Y qué va a hacer a uno con los adolescentes? Exactamente lo que la madre o el padre hacen con el adolescente, diciéndole no, no y no. No hagas esto y no hagas lo otro. Y si vas por ahí, vas a meterte en este problema. Y si vas por acá, vas a hacer algo malo, malo. Y eso es lo que escuchan los adolescentes en todo momento de sus padres. La palabra favorita de los padres es no. Y entonces imaginarse que uno tiene que salvaguardar a esa joven o a ese joven de todo daño. Y de pronto le da a uno un sentido de responsabilidad distinto. Uno se detiene y uno dice, tengo que hacer esto ahora. Tengo que hacer esto ahora en mi relación con una pareja que está saliendo juntos, que están casados, que perseveren en la gracia y que obtengan una mayor y mejor relación con el Señor como consecuencia. Para concluir la homilía, en lugar de inculpar, lo que escuchamos en el Salmo responsorial es el tomar posesión de nuestro propio pecado, confesar nuestra culpabilidad ante el Señor, y esa es la oración de David en el Salmo 51. Ten misericordia de mí, de Dios, en tu bondad, en la gracia de tu compasión, en tu grandeza, elimina mi ofensa. Y que dice las mismas palabras que debemos decir, porque reconozco mi ofensa y mi pecado está ante mí siempre. Y nuevamente en contra de uno es que a él yo he pecado y he hecho lo que es malo a vistas tuyas. Estas son palabras difíciles para nosotros decir. Esto es algo difícil para nosotros confesar que tenemos la responsabilidad y no pasárselo a otro. Durante la Cuaresma, esta sería una hermosa oración para nosotros y poner en nuestro corazón y tener en nuestros labios el Salmo 51 y ser sinceros al respecto, tomando posesión de nuestro propio pecado, confesando nuestro pecado ante Dios y pidiéndole que nos libere del pecado para que nos libere de la responsabilidad y de la vergüenza. En la segunda lectura escuchamos acerca de Jesús, que a la larga termina con el juego de la culpabilidad. Jesús, que no es culpable de nada, pero toma responsabilidad por todo. Él que se convirtió en el hombre para tomar sobre sí mismo la culpabilidad, la vergüenza y el pecado de toda la humanidad. Él trajo esto consigo a la cruz. Él no estaba ahí tan solo diciéndole a su Padre Celestial, yo no soy responsable de esto. No, él tenía todo el derecho de decirlo. Yo no soy aquel que es responsable de esto. Sin embargo, yo sufriré y moriré por los pecados de ellos. Lo que escuchamos en el Evangelio es que Jesús va al desierto y Él soporta tentaciones, sin embargo, Él no peca. Y Él hace esto por nuestro beneficio y por nuestra fuerza. Él sabe que nosotros tenemos que soportar la tentación. Él nos enseña cómo soportar la tentación sin pecar, cómo perseverar en el momento de prueba. Y Él dice que Él obtiene para nosotros este don. Él hace lo que Adán no hizo, sino que a nombre nuestro, a nombre de su novia, la iglesia, Él soporta la tribulación y dice al enemigo, apártate. Él no ha creído ninguna de sus mentiras, la tentación del mundo, la tentación de la carne, la tentación del diablo. Jesús los rechaza a todos y hace que el enemigo se aparte. En la segunda lectura escuchamos que hay esta promesa de justicia, que por medio del hombre el pecado entró en el mundo y la muerte,
y que por los otros, el nuevo Adán, la vida entró en el mundo y cada uno de nosotros puede beneficiarse de ello. Fíjense en que Dios le dijo a Eva, si tú comes de ese fruto, de ese árbol, Dios no quiere que comas de ello, porque si lo haces, entonces vas a ser como Él. Y eso es lo que Dios no quiere, que tú seas como Él. Y eso es una mentira, porque sabemos que lo que desea Dios es que en realidad es que el hombre sea como Él, que nosotros hemos sido hechos como Dios porque para que podamos vivir la vida de Dios. Por lo tanto, es por eso que Jesús vino y es por eso que Él sufrió y murió, para poder restaurarnos a nosotros a esa semejanza con Dios, para que Él pudiera hacernos cada vez más a la imagen y semejanza de Dios, de modo que nuestra mente y corazón fuera iluminado por la luz de la gracia de Dios y para que pudiéramos compartir su vida imperecedera.